Y recibimos, Dani, no te levantes. ¿Cómo estás? Bienvenido a mi lugar. Bueno, un gusto tenerte, como cada vez que nos juntamos a hablar de cualquier tema. Pero en este caso de tu especialidad específicamente, porque hablábamos cuando presentaba el programa de los pulmones, ¿no? Uno de los órganos más importantes, y saber qué es lo que enferma los pulmones, qué lo intoxica. Bien, bueno, igualmente para mí es un placer enorme estar aquí con vos en tu programa y poder llegar a la gente con estos mensajes. Mirá, yo cuando vos me convocaste para hablar de esto y todo, hace muy poquito nosotros, varias sociedades científicas, presentamos un documento donde fijamos nuestra posición respecto a las nuevas formas de consumo de tabaco, el cigarrillo electrónico, las nuevas formas de fumar y demás. Y a sugerencia de la gente de la Sociedad Europea de Neumonología, agregamos un párrafo final donde decía: el pulmón humano está preparado para respirar solamente aire puro. Toda otra cosa que respire que no sea aire puro es dañino para los pulmones. Claro, uno lo relaciona a los pulmones que se dañan por supuesto, con el cigarrillo, pero hay muchos factores externos que están alterando este normal desenvolvimiento, funcionamiento de que entre aire puro y que tengamos las posibilidades totales de respirar, ¿no? Sí, claro. No disminuidas. El cigarrillo es el más común porque, bueno, es el que más afecta al aparato respiratorio, pero desde las cosas que uno incorpora al aparato respiratorio, todo lo que pueda incorporar a nivel aspirado o fumado en el aparato respiratorio y todo lo que pueda respirar del medio ambiente y de las contaminaciones que existen en el medio ambiente, algunas que conocemos y otras que desconocemos, desde la polución ambiental hasta los agroquímicos, todo termina penetrando por la vía respiratoria al pulmón, porque la respiración hace que las sustancias penetren al pulmón y desde el pulmón es una llegada muy rápida al organismo. Vos sabés que el pulmón tiene una característica y es que si tiene el contacto entre el aire y la sangre, o sea que las cosas que entran por el aire rápidamente pasan a la sangre y la superficie de contacto es tan amplia que uno no se la imagina. Si uno pudiera abrir los pulmones y desenroscarlos y estirarlos, tendrían el tamaño de una cancha de tenis. Y esa es la superficie de contacto, por eso todo lo que se aspira llega tan rápido al organismo y además por eso todo lo que se aspira daña tanto los pulmones. Hablemos de qué daña los pulmones, decíamos un montón de factores, ¿no? El cigarrillo como que es el más grave. ¿Qué hace el cigarrillo a los pulmones? El cigarrillo en los pulmones libera una... viste que se habla mucho de los radicales libres y los productos tóxicos del oxígeno y demás, que lo que producen es un envejecimiento precoz, una destrucción. Además producen un montón de situaciones más, pero fundamentalmente el pulmón se va destruyendo y hay una inflamación crónica. Cuando hay inflamación crónica, eso nos predispone a que podamos tener una bronquitis crónica, la destrucción predispone al enfisema y la inflamación crónica también predispone al cáncer, porque el cáncer, es decir, surge a partir de una inflamación persistente, porque las células del organismo tienen un tiempo de reproducción. Si yo las irrito y las traumatizo y las mato más precozmente, voy a lograr que el organismo las tenga que fabricar más rápido. Cualquier cosa en la cual yo tenga una corriente de producción que me permita fabricar 100 en una hora y me obliguen a fabricar 1000 en una hora, seguramente en algún momento me va a salir alguno defectuoso. Esa es la célula cancerosa. ¿El cigarrillo electrónico lo nombraste? Sí. ¿Es la solución? No, el cigarrillo electrónico no es la solución, en realidad es una nueva forma de consumo y bueno, lo que decíamos es claramente que no está preparado el organismo para recibir eso y no sabemos cuál sería el efecto de consumir cigarrillo electrónico durante largo plazo. Fíjate que lo que básicamente el cigarrillo electrónico es una nube de un vapor que en realidad es un aerosol. Y eso está hecho por la misma sustancia que se usa en los teatros para hacer el humo en los teatros. Entonces, bueno, parece ser inocua en ese momento, pero consumiéndolo si uno diario, lo consume claro, diariamente, como seguramente... todo lo artificial. Y sí. Nombraste el cáncer de pulmón, ¿no? Hay gente que tiene cáncer de pulmón y que no fuma. Sí, es verdad. En realidad, las estadísticas dicen que 11 de cada 12 cánceres de pulmón son en pacientes fumadores, pero hay uno que no. Y bueno, se busca saber cuál es la situación que lo provoca.
Y en realidad se postulan muchas cosas. Primero, las variantes genéticas. Segundo, el contacto con algún fumador, es decir, el hecho de ser fumador pasivo y el contacto con algún fumador. Y el tercero es nuevos productos en la atmósfera que aspirados puedan provocar cáncer. Yo hablaba recién de que el vapor del cigarrillo electrónico no era vapor sino aerosol, y la diferencia es que los aerosoles tienen partículas. En el aire que respiramos cuando está contaminado hay partículas, y las partículas son, digamos, provocan o pueden provocar cáncer en el pulmón. O sea que hay que tener cuidado con todos los aerosoles. Sí, con todo lo que se consume y sobre todo... Porque nosotros hablamos de fumigaciones, que eso ya sabemos de la gravedad, pero a veces en lo cotidiano, ¿no? En lo de las casas que uno calefaccionarte, por ejemplo. Ajá. Es decir, vos te calefaccionás y usualmente uno se calefacciona con electricidad o con gas, pero hay lugares donde no tienen esto y se calefaccionan con carbón, con leña, con excrementos de animales, y todo eso se pone y hace lo que se llama biomasa, y sabemos ya hoy que eso es absolutamente perjudicial para el pulmón humano. Dani, te vemos viajar bastante, yo por lo pronto que te sigo en tus redes por distintos lugares del mundo. Y hablando de la Argentina misma, ¿no? Vos también estás en diferentes lugares, porque tenés tu consultorio en Rosario, estás en una zona como es Cañada de Gómez y la región agrícola ganadera por excelencia. ¿Vos ves más casos en esta zona? Porque los índices de morbi-mortalidad se han comprobado que a través de factores externos como fumigaciones y demás, bueno, han hecho a poder tener este tipo de enfermedades en forma cada vez más temprana. Bueno, sí sabemos que todo este tema de los agroquímicos y demás están vinculados con la aparición de cánceres, no particularmente y específicamente con el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es más de las grandes ciudades donde haya más contaminación ambiental. Y como tiene un vínculo directo con el cigarrillo, por ahí se independiza un poquito de eso. Pero sí claramente que hay fenómenos locales donde hay cánceres, donde característicamente, sobre todo los cánceres de sangre, las leucemias, los linfomas, que están íntimamente relacionados con contaminantes que están presentes en determinados lugares sí y en otros no. Si queremos hacer un control cardiológico, vamos a un cardiólogo y nos hace el control de corazón a ver en qué estado está. ¿Nosotros debemos saber en qué estado están nuestros pulmones, o tenemos que esperar a cierta edad o ser de pronto fumadores? No, tenemos que saber claramente cómo están nuestros pulmones, porque las enfermedades pulmonares pueden prevenirse, pueden detenerse, pueden evitarse. Es decir, si no las evitaste y ya la tenés, puede detenerse su evolución, y para detener la evolución hay que tomar medidas. Entonces nosotros tenemos consejos para eso. Si tenés más de 40 años y fumás, aunque no tengas ningún síntoma, tenés que ir a un neumonólogo para que te haga un estudio tan sencillo como una espirometría, donde soplas 6 segundos en un aparato sin ninguna agresión ni daño y te da el estado en el que se encuentran tus pulmones en este momento. Si tenés menos de 40 años, fumes o no fumes, y te falta el aire, tenés que consultar a un neumonólogo y pedir que te haga una espirometría para saber en qué estado están tus pulmones, porque es importantísimo. La última, porque tendría un montón de cosas para preguntarte. ¿La persona que ha tenido una neumonía es una persona que queda con cierta deficiencia, o esto se solucionó y ya no tiene más ningún problema? No, en la mayoría de los casos se soluciona y quedan sin problemas. En algunos casos quedan con pequeñas cicatrices, como cuando vos te cortás en la piel y la herida es lo suficientemente profunda y hay que suturar, y queda una cicatriz que no tiene ninguna importancia. Digamos que son mínimos los momentos en los cuales una neumonía puede dejar alguna secuela. ¿Qué opinas de las vacunas? Son absolutamente recomendables, por lo menos todas las vacunas que están en el calendario nacional de vacunación. En el caso nuestro, la vacuna de la gripe y la vacuna antineumocóxica, que son obligatorias y tienen su población de riesgo. Es decir, no todo el mundo debe ir a vacunarse contra la gripe porque ni siquiera alcanzarían las vacunas, pero los grupos de riesgo claramente deben estar vacunados. Perfecto, Dani. Gracias por tu presencia y cuando quieras estás invitado. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Un placer. Seguimos con más versión.